¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, charlamos con la escritora Claudia Salazar Jiménez, autora de La sangre de la aurora, Coordenadas temporales, Emigrar y otras artes, entre otros. Con ella hablamos de migración, memoria, violencia y feminismo, de la literatura como escucha y como espacio de libertad, de libros que salen de las tripas y de muchas cosas más. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Pues bienvenidas a un nuevo episodio de Autores Habitados, en el que tengo el placer de compartir un ratito de nuestro tiempo con Claudia Salazar Jiménez. Bienvenida, Claudia, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la entrevista. Yo súper bien, contenta de estar aquí compartiendo esta conversación contigo. Gracias por la invitación. Qué guay, gracias a ti. Pues no sé si te lo llegué a contar, pero yo te descubrí como escritora hace unas semanas en el Salón del Libro de Ginebra, porque estaba por ahí Rodrigo, que lleva la librería Albatros en Ginebra, librería especializada en literatura en español, Ya. y estaba yo ahí buceando entre sus libros, como suelo hacer, que siempre le llevo un montón de cosas, y me dice, Elena, tienes que leer este libro. Y me enseña La sangre de la aurora. Y me dice, es brutal. Y lo veo que se ríe con esa risa que me da a mí, lo que es incómodo y necesario al mismo tiempo, como, wow, vas a flipar. Y Flipaste, ¿no? Flipaste. sí. Ay, qué buenísimo. Y la primera pregunta que me viene es, ¿cuál es tu relación con este libro y con el proceso de escritura de este libro? Porque me parece espectacular y brutal en muchos sentidos, tanto en el tema que toca, en cómo lo aborda, en la coral de voces femenina, en las diferentes voces, porque hay una primera, una segunda, una que es como golpes, como palabras que te van golpeando. Cuéntame cómo lo viviste tú. Gracias por la pregunta y que es, bueno, para poner un poco de contexto, la novela es la primera novela que publiqué. La primera edición salió en Lima, en Perú, en 2013. Pero llevan 13 años y me encanta y me aloca la idea de que la hayas descubierto hace un par de semanas en Ginebra, ciudad en la que nunca he estado, por alguien a quien conozco por redes, pero no en persona, que es un librero peruano, me parece, ¿no? Que Sí, tiene una librería ahí. No, me encanta esto porque, por varias cosas, ¿no? Porque señala mucho de la vigencia que tiene el libro, ¿no? Estamos en un momento donde se publican muchas novedades, ¿no? Sabemos que la cantidad de novedades que se publican es brutal, está cada vez más, más acelerado también el proceso de los libros. Y algo que a mí me da como no sé, cierta cuestión para pensar, ¿no? Se publica mucho, pero de lo que se publica recientemente me da la impresión de que se mantiene poco, ¿no? Mantener el sentido de vigencia de, por ejemplo, ¿no? Lo pienso, ¿no? Los libros que se publicaron en el año en que se publica La sangre de la aurora, ¿cuántos libros de esos se siguen leyendo? Realmente, ¿no? O sea, ni siquiera pensando a nivel internacional, sino libros que se publicaron en Perú ese año también. ¿Cuáles son los que se siguen leyendo? No lo sé, pero me parece que no son muchos, ¿no? Me parece que no, por una situación de mercado en general, que hay como una aceleración del proceso de novedad desaparece, ¿no? Novedad desaparece. Y yo creo que el hecho de que La sangre de la aurora se siga leyendo 3 años después y que haya tenido muchas ediciones en varios países, la que tú has leído es la segunda edición de española, ¿no? Para pensar también ese alcance. Me parece que tiene que decir mucho con aquello de lo que la novela está yendo, ¿no? Para poner un poco en contexto a tus oyentes, a quienes no conozcan todavía La sangre de la aurora, una novela que, siempre le digo, no está trabajada con historias en el contexto del conflicto armado interno en el Perú de los 80, ¿no? De la guerra del grupo terrorista Sendero Luminoso contra el Estado peruano en los 80, pero desde el punto de vista femenino, ¿no? Y lo que yo entiendo del punto de vista femenino es justamente la manera otra de contar la historia, ¿no? Y en el caso específico de La sangre de la aurora,
lo que hice fue trabajar los puntos de vista de tres personajes que son mujeres, ¿no? Una es una fotoperiodista de clase media alta, la otra es una campesina, ¿no? Una campesina andina, y la otra es una senderista, ¿no? Son tres puntos de vista muy distintos, pero que justamente piensan, ven la historia, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Cómo afecta, entre otras cosas, ¿no? Cómo afecta también a sus cuerpos, ¿no? Así que yo creo que se puede pensar y decir que La sangre de la aurora también es una novela que tiene que ver con la cuestión de la violencia contra las mujeres, ¿no? Quizás por eso creo yo que todavía se lee, que se sigue leyendo, probablemente se va a continuar leyendo, porque encara un problema que es, desgraciadamente, ¿no? Universal y que ha atravesado toda la historia humana, ¿no? Justamente la violencia, sobre todo violencia sexual, violencia de género, ¿no? Contra las mujeres específicamente. Yo creo que quizás por eso es que todavía se sigue leyendo. Justamente antes de comenzar la transmisión estábamos hablando de un viaje del cual acabo de regresar. He hecho un viaje ahora a la Feria del Libro de Buenos Aires, de Santiago de Chile, y justamente en Buenos Aires acaba de salir una edición argentina nueva de la novela también, ¿no? O sea, otra vez, 3 años después, se sigue Qué reeditando. guay. Es una novela que además ha circulado en editoriales independientes en varios países, ¿no? Que además es una novela, como te lo has dado cuenta, no es de una lectura sencilla, ¿no? No es que se lea, es cortita, la novela es muy corta, ¿no? Pero aún así requiere bastante atención del lector. No sé si te respondí. Sí, estupendo, estupendo. Y es verdad que me encanta, a mí me sorprendió porque, claro, para mí lo que dices tú fue una novedad y cuando veo año de primera publicación, 2013, dije, wow, qué guay. Es uno de esos libros que duran y que siguen hablando y que siguen conectando con la gente. Y sí, veo lo que dices tú, es que es un tema muy universal, aunque esté contado a través de un hecho específico, es tan universal que todas nos sentimos conectadas al leerlo. Completamente, ¿no? En varios sitios donde se presentó, ¿no? Argentina, incluso no hay una edición mexicana, pero circuló en México. Y a mí me interesa mucho ver cómo en cada país como que va teniendo como un rebote, una recepción lectora distinta según el contexto de cada país, ¿no? En el Perú hasta ahora, y justamente ahorita, ayer, el fin de semana, acaba de haber está y sigue todavía en Instagram, una booktuber, fue a la presentación de esta edición que te estaba comentando en la Feria del Libro de Buenos Aires, hizo un reel sobre la novela, ¿no? Y ha generado una respuesta por una palabra que ella usa, ¿no? Llama a Sendero Luminoso un grupo guerrillero. Y claro, en el Perú se le llama directamente grupo terrorista, ¿no? Con las connotaciones conceptuales diferentes, ¿no? Que hay entre guerrilla y terrorista, pero ha generado una virulencia de respuestas probablemente de lectores peruanos, incluso llegar a decir, ¿no? Esta cosa muy simplona, ni siquiera es simplista, ¿no? Muy simplona de que porque hay un personaje senderista es una novela que está a favor de Sendero. O sea, ese tipo de lecturas, ¿no? Medio, yo diría, antiideológicas y antipolíticas de cierto modo, ¿no? Porque plantea como una especie de dogma también, ¿no? Y se dan un poco desde Perú todavía, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención porque quiere decir que realmente hay cosas, digamos, no procesadas de este conflicto que todavía están ahí, ¿no? Y lo que tú mencionabas, no es algo que nos toca a todas, porque justamente estas cuestiones de violencia de género, sobre todo en este caso específico, ¿sabes? Del caso peruano, el conflicto fue entre el 80 y 92, ¿no? Así contamos que cierra el 92 con el año en que Abimael Guzmán es capturado. Desde ese año hasta el 2013 en que se publica la novela, para que te hagas una idea, no hubo ningún juicio abierto por delitos de violencia sexual. Ni Wow. uno. Se sabe que hubo denuncias, ¿no? Hay una cifra, probablemente 1.700 casos, que es una cifra cualquiera, ¿no? Pero es Sí. grande igual, ¿no? Mm, Cualquiera en el sentido difícil de determinar, ¿no? Pero al menos, también. digamos, si existen esos 1.700 casos, se sabe que algunos fueron como denunciados, hubo denuncias, pero ninguno llegó a ser juicio realmente, ¿no? Sobre todo casos de violencia sexual de parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también hay que decirlo, Mm, ¿no? La mayoría de estos tipos de violencia fueron de parte de las Fuerzas Armadas. Y es a partir, si no me equivoco, de partir de 2015 para en adelante que ya hubo algunos casos que han entrado a juicio, ¿no? Me parece que hay dos casos más de más renombre, los casos de Mante y Vilcas, donde hubo casos de violencia sexual grupales, ¿no?
¿no? O sea, imagínate el terror además de esto, ¿no? Pero fíjate, después de que la novela se publique, en los últimos 10 años, que recién estos casos han sido admitidos a juicio, han habido procesos, me parece que alguno de ellos ya por fin tuvo digamos, un enjuiciamiento de los perpetradores, ¿no? Pero fíjate todo el tiempo que ha tomado esto, ¿no? Así que justamente creo yo que cuando se habla de procesos de memoria histórica, ¿no? Algo que también pasa en España, son procesos que continúan, ¿no? Y que la literatura justamente va abordando a su modo, ¿no? Que es el modo de lo estético, y hay mucha gente que toma la palabra estética como con pinzas, ¿no? Decir, la estética como que es algo muy encerrado. Y digo, no, no, o sea, la estética está atravesada por la política también, ¿no? Desde el momento que la estética literaria usa el lenguaje como material, el lenguaje es un material, ¿verdad? Sabemos bien que el lenguaje como construcción social está atravesada por la política también, ¿no? Pero es desde esa perspectiva, me parece estética que los escritores no asumimos ciertas éticas en los modos de trabajar la violencia. Sí, y me conecta con otra idea que me vino leyéndote, porque como el último libro es Migrar y otras artes, me hizo pensar en que hace unas semanas se celebró aquí en Suiza la primera feria del libro en español. Y el tema, claro, como era la primera edición, además fue migración y exilio, voces que viajan, memorias que resisten. Y claro, me creó como un enlace directo entre estos dos libros tuyos, porque dije, wow, Como no estuve ahí, para otra edición tienes que venir. no sabía, Hubiera no, sido no fue en Ginebra, espectacular. Fue en Berna, es el primer año que lo organizan ya, ya, y la idea es hacerlo ahora cada año. ok. Así que te tendremos en Próximo año, mente. fue en mayo, dices, ¿no? Pues fue en abril, pero la Abril, idea ok. es moverla hacia septiembre, porque en Ah, abril hay como muchas cosas sí, sí. y nos dimos cuenta pues de que no había ciertas disponibilidades y tal. Entonces, probablemente el año que viene será en septiembre por ahí, Dale. pero te mantendremos informada. Por favor, por favor. Sí. Y esto como que me creó una conexión entre tus dos libros, entre este Sí. como que va a contar pues esas memorias de un pasado y este otro que habla de migración y como que me surgieron muchas preguntas acerca de hasta qué punto es importante para ti tener como esa memoria del pasado, hasta qué punto es importante también dejarla atrás. Yo creo que las memorias como tal, y aquí pensando ya desde mi lado un poco más académico, porque también soy profesora universitaria que trabajo justamente temas de memoria, yo pienso mucho en la perspectiva de Elizabeth Yelin, ¿no? La idea de pensar la memoria como un trabajo, ¿no? O sea, no es algo que ya se dio, no es algo que se recibe, es algo que siempre está en proceso de construcción, ¿no? Claro que ella lo piensa más en términos de memoria social, ¿no? Como la memoria como un trabajo conjunto, ¿no? Como discursos que están en disputa también, ¿no? No es algo que aparece tranquilamente, sino que es una relación, como la vida misma, ¿no? Disputa que puede ser conflictiva también, pero la vida es eso, ¿no? Yo creo que la memoria individual también tiene mucho que ver con eso, ¿no? En mi caso, me encanta justamente que me suene justamente el primer libro que publiqué. Yo publiqué ese otro libro de ficción también, que es una colección de cuentos. Después una novela histórica juvenil, que esta sí es una novela histórica en realidad. Viene La sangre de la aurora, aunque tiene que ver con este conflicto, con el conflicto interno, no me gusta considerarla como novela histórica, ¿no? Me parece que agota, ¿no? Que esa etiqueta como que agota las posibilidades de la ficción, ¿no? Hasta el momento entonces, como te comentaba, yo había publicado estos 3 libros de ficción y pasa que en el 2024 justamente por varios motivos, ¿no? Pero el principal es que, el motivo muy simple, el 2024 yo cumplía 20 años de migrante, 20 años desde que me fui de Perú a Nueva York a estudiar, me vine aquí a hacer un doctorado, y estaba justamente pensando, mientras ando trabajando en la novela siguiente, que tenía varios textos que tenían que ver justamente con mi proceso migratorio, con varios viajes que estaba haciendo, que se están multiplicando últimamente cada vez más, y tenía bastantes textos, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué tal si por el 2024 hacía lo Whitman, ¿no? Esto de celebrarme a mí misma, voy a celebrarme estos 20 años de Día Migrante, en un contexto además aquí en Estados Unidos, donde justamente creo que desde el gobierno anterior ya de Trump había un escenario un poco antimigratorio, ¿no? Cambió la cosa mucho con el gobierno de Biden cuando justamente publiqué el libro, pero ya se veía venir esa sombra de lo que estamos viviendo ahora, que es el segundo gobierno de Trump, ¿no?
Así que, otra vez, ¿no? Esta conexión que siempre existe entre lo individual y lo social, ¿no? Este celebrarme a mí misma, yo creo que en el fondo incluye un celebremos la migración como Mm, movimiento, ¿no? Cuando se le está estigmatizando, no solamente aquí en Estados Unidos, en Europa también, ¿no? Me parece que hoy era mañana, acabo de ver una movilización en el Reino Unido contra la migración. wow. Muy fuerte, sí, he visto la noticia, o fue ayer o hace unas horas, hoy día mismo. Hay un movimiento, me parece muy fuerte en varios niveles, ¿no? Que tiene que ver también con estos coletazos antidemocráticos, fascistas también, que van justamente contra los movimientos migratorios, lo cual me parece un poco absurdo, porque en realidad los movimientos migratorios justamente son, creo yo, parte de la esencia humana, ¿no? El movimiento, el viaje es lo que nos hace humanos también y lo que justamente permite, me parece, que muchas culturas tengan justamente esta influencia de otras y que en estas mezclas justamente van sucediendo pues cosas hermosas también, ¿no? Eh, es difícil, a mí se me hace particularmente difícil asimilar esta cuestión antimigratoria, ¿no? Entonces, por eso digamos que sale este libro, Migrar y otras artes, además con el subtítulo Escritos fuera de lugar, porque tiene que ver con esta cuestión de sentirse fuera de lugar, pero celebrarlo, ¿no? No es, yo intenté hacerlo, ¿no? Hay, obviamente, textos, es un texto híbrido, en realidad, ¿no? Es una mezcla de cartas con diarios, con incluso posts en redes sociales, ensayos breves. Es súper híbrido, yo lo llamaría más como una especie de escritura del yo, al principio, ¿no? Creo yo, sí, es el primer libro de escritura del yo que publico como tal, todo lo que había publicado antes era ficción. Sí, me interesaba un poco cambiar la estética, ¿no? Me gusta probar cosas nuevas también. Dije, vamos a probar con esas escrituras del yo a ver qué va pasando, ¿no? ¿Qué fue pasando en estos 20 años? Y sí, hay unos textos que son de las primeras semanas en las que estuve aquí en Nueva York, pero que sí fueron pulidos y revisados para la publicación del libro, ¿no? Como te decía, es un libro que sale publicado el 2024 para celebrar justamente los 20 años, sale publicado en Lima. A mí particularmente me gusta que las primeras ediciones de cada libro salgan publicadas siempre en Lima, y porque es mi manera, eso lo dije antes cuando publiqué La Sangre, pero ahora con este libro se hace más evidente, es como una manera personal de regresar a casa, de Mm, cierto modo, ¿no? Mi primer libro, primera edición que se publica en Lima es Lima porque Lima es la casa original, ¿no? Y ya no hay una casa única, pero es la casa original. Entonces sale publicado el 2024 en Perú primero, luego a los 2 meses sale acá una editorial en Nueva York, que también la vende en España, ¿no? Que sale de Nueva York en España, probablemente esa es la edición que pudiste ver. Y parte del viaje ahora a Buenos Aires y a Santiago de Chile tuvo que ver con publicaciones, otra vez en Argentina y otra en Chile también, ¿no? Así que llevan 4 ediciones de este libro que están empezando a circular, ¿no? Y eso, una manera de reivindicarlo. Algo de las ediciones que salieron ahora este año en Chile y en Argentina, es que la editora de Argentina me pidió un prefacio, ¿no? Nuevo, que conectara el libro con lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos, ¿no? Así que tiene una connotación un poco más, digamos, cercana a los hechos que están sucediendo aquí ahora, ¿no? Pero el migrar creo que es algo universal. sí. Jo, me encanta porque en las dos historias que me has contado ahora, como que visto desde fuera, si fuera esto una película, casi parecería que tus libros son impulsores de algo. ¿Sabes? Sale tu libro y al poco tiempo empiezan a salir historias en Perú de lo que ocurrió. Sale tu libro justo en el momento en el que está más abierta la cosa y luego vuelve a cerrarse. Es como una conexión también con el mundo y con el universo, lo que me viene a mí como bastante potente, ¿no? Es lo que te digo, a mí los 4 libros que me han salido son libros que me han salido de las tripas, vamos a decirlo así en serio, ¿no? Porque nada, lo que pasa es que cuando una vez que sale La Sangre, en realidad La Sangre al año siguiente que sale, en 2014, gana un premio internacional y es a partir de ahí que tiene bastante visibilidad. Y claro, de ahí hasta el momento hay mucha demanda que siento sobre mí como autora, ¿no? Mm, La demanda de cuándo viene la novela siguiente, ¿no? A pesar de que he publicado ya 4 libros con una demanda de la novela, ¿no? Pero yo, como te digo, prefiero seguir mi demanda de las tripas, vamos a ponerle un nombre, porque yo sí siento, como tú lo dices, creo que lo has captado de una manera que nadie lo había verbalizado, capaz ni yo misma, y lo estoy verbalizando gracias a ti ahora.
este sentir de publicar y escribir por una conexión con algo que está ahí, ¿no? Que no sé cómo verbalizarlo, pero me encanta esto porque, claro, el libro, como te digo, Migrar a otras artes sale en el 20 hace 2 años, en el 24, y ha sido justamente el año siguiente, ¿no? Que 25-26, que hemos tenido este gobierno donde han sucedido cosas realmente atroces, ¿no? Anti-migración. No diría que no sean cosas que no hayan pasado antes. Ya pasaron en el gobierno de Trump, uno solamente que no se le dio tanta, no fue con el alcance que tuvo antes, pero sí sucedieron. Yo las vi, un estudiante mío pasó algo cerca, la idea de que a un estudiante mío le desaparecieron por 1 o 2 días al papá. O sea, vino ICE, se llamaba ICE, fueron a la casa, lo sacaron, se lo llevaron, y ese punto de no saber en dónde está la persona durante varias horas, ¿no? Me acuerdo el estudiante vino a contarme llorando en la oficina, Wow. y la frase era, no sabemos de dónde está. A mí ese no sabemos dónde está, y te estoy hablando del año 2017-18, ¿no? Trump uno, a mí me causó pánico porque era pensar varias cosas, ¿no? Eso de no saber dónde está alguien. Nosotros, latinoamericanos, tenemos un nombre para eso. Eso se llama desaparición. El hecho de pensar que una persona migrante, con o sin documentos, persona migrante, ¿no? Sea desaparecida en los Estados Unidos, a mí me dio pánico. Y dije, es Total. desaparición. Y me estudiante me decía, no, hemos llamado a varios sitios, no sabemos dónde está. Y claro, al día siguiente habían pasado ya, creo que unos 30 horas, ¿no? Lograron saber dónde, pero esas 30 horas la persona estuvo desaparecida. Y es algo que está pasando ahora bastante. Y varias horas hay gente que a menos 2, 3 días, ¿no? El hecho de no saber dónde está, ¿no? Está pasando eso de una manera muy, digamos, cada vez más cercana. Y a mí justamente, como te decía, me llama mucho la atención de que seamos nosotros latinoamericanos que estamos viendo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y es como este guión ya lo sabemos, ¿no? Total. Está eso ahí, es brutal, ¿no? Y al mismo tiempo pensar, y acá vuelvo a tu pregunta porque creo que me fui para, para otro Está lado, estupendo. pensar esto, cómo ciertos modos de la escritura están respondiendo a cosas que ya están ahí. ¿No? Yo creo que como escritores hay que saber escuchar, ¿no? Yo creo que esto del escucha es una cosa muy importante, lo cual implica, yo creo que sí hay que hacer la, dis- la separación, ¿no? No implica hacer una escritura panfletaria, ¿no? No una literatura que sea, hay que decir esto, ¿no? A mí en la feria me preguntaron, y justamente por la sangre de la aurora sobre todo, me preguntan esto de, ¿y qué es lo que la lectura tiene que hacer? ¿No? Y yo, bueno, empecemos con la pregunta porque el tener que, la literatura no se lleva, por ahí no va la cosa, ¿no? Justamente yo reivindico, y muchos escritores también lo dicen, la literatura es un espacio de libertad, ¿no? Un espacio de libertad, pero libertad con todo lo que eso implica, ¿no? Libertad de si quieres, si no quieres, no escuchas, asunto tuyo. Si quieres y escuchas, a ver qué haces estéticamente con eso, ¿no? Porque el trabajo, otra vez, el trabajo de literatura es un trabajo artístico cuya material es el lenguaje. Yo creo que hay que repetirlo, aunque a veces canse eso, ¿no? Pero hay que decirlo siempre, ¿verdad? Y es eso, el trabajo es ese, ¿no? Lo que la literatura tiene que hacer, diría yo, es saber trabajar con el material que usa, que es el lenguaje. Ese es el único deber ser, me parece a mí, de la literatura, ¿no? No una cosa programática, pero sí un saber escuchar, ¿no? De cierto modo. Sí, sí me viene eso y mostrar lo que hay como yo lo he vivido, como yo conecto con ello. Lo que decías tú, sin hacer como un juicio de valor, pero Claro. yo lo experimenté así, o mi Mm, personaje lo experimentó así. Yo ahí te lo total. enseño, ahora tú haz lo que quieras con ello. Perfecto. Y Sí, son varias maneras, ¿no? A mí en la ficción me interesa mucho, en la ficción, son de modo distinto, ¿no? Las escrituras del yo las hice justamente porque quería hacer algo que yo no hice y no hago en la ficción, ¿no? Para mí la ficción tiene que ver con explorar justamente cosas que no tienen que ver directamente con mi experiencia. ¿No? Hay mucha gente que cree que alguno de los personajes soy yo, les digo, no, por suerte, porque les pasan cosas muy fuertes a ellas. Yo, por suerte, obviamente que siempre hay un sustrato de lo personal en la creación ficticia, obviamente, ¿no? Pero ni uno de los tres personajes soy yo. Y justamente por eso me interesó trabajarlo, ¿no? Además, porque son tres tipos de mujeres muy distintas, que justamente ven lados del conflicto que probablemente no se pensaron antes, ¿no? Y justamente con la escritura del yo,
En el caso de Migrar y otras artes, creo que ahí sí tuvo que ver con, esta es mi experiencia y además situarla mucho también, ¿no? Que a mí es algo que me viene obviamente expresamente de los feminismos, ¿no? La cuestión de la experiencia situada, que en mi caso tiene que ver con una experiencia migratoria muy particular y en un punto bastante privilegiada si la comparamos con gente que tiene que cruzar la frontera caminando, o gente que ha muerto en la frontera, o gente que llega sin documentos, una situación en la que yo probablemente no me hubiera atrevido a hacer, ¿no? Yo llegué aquí con una beca doctoral, con los documentos ahí. Fue precaria en un punto en que, bueno, digamos, una beca doctoral que para vivir en una ciudad como Nueva York es bastante escasa ese dinero. Pero claro, yo diría que tenía una paz mental a nivel de documentos, probablemente, ¿no? Que es una situación privilegiada frente a otras situaciones migratorias, ¿no? Por eso sí me interesaba hablar desde la perspectiva, desde mi perspectiva migratoria en este libro, ¿no? Pero situándola en ese contexto, ¿no? Pasé por esto, vine de esta manera, que no es otra, ¿no? Pero sí hay un punto, me parece a mí, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Vuelvo a al caso, a la cuestión del presente, donde ya prácticamente tengas o no tengas documentos, están haciendo lo posible justamente por ir en contra de cualquier persona migrante que no sea blanca, prácticamente, ¿no? Así que justamente por ahí ya hay una especie de homogeneización, ¿no? No interesa que tengas papeles o no, no naciste acá, así que está ese peligro ahí. Qué fuerte. Y quería preguntarte también con respecto a tu proceso creativo, como decías que es como visceral, ¿cómo es? Porque está muy bien escrito lo que escribes. Entonces yo me imagino que está primero lo visceral y luego viene el trabajo de corrección ahí a tope, pero ¿cómo lo experimentas tú? ¿O cuáles son tus etapas? ¿O cómo llegan a ti también en primer lugar las ideas o las ganas de, o lo visceral te pilla por sorpresa o lo ves como venir? No, no, me encanta tu pregunta, pero yo creo que los procesos dependen mucho de cada libro, ¿no? Claro. Con la sangre, inicialmente con la sangre de la aurora, yo quería escribir, por ejemplo, quería escribir literal un libro que conectara eh, el fondo del terrorismo, ¿no? Yo quería conectar el proceso del terrorismo en el Perú con el terrorismo de Nueva York del 11 de septiembre. Esa era la idea, vamos a llamarla, ni siquiera semilla, la idea original, ¿no? Eh, Porque claro, fíjate por dónde va, y esto es algo que creo yo que le pasa a muchos migrantes, ¿no? Escritores migrantes, ¿no? La idea de querer conectar un poco lo que decías tú, ¿no? El pasado con el presente, ¿no? Y tiene que ver conectar los dos lugares de donde uno vino y donde uno la vive, ¿no? Pero a la hora de ya sentarme a escribir, le decía, ya por aquí estoy viendo por dónde puede ser. Eh, sí, sí, una cosa que vino como muy así, yo no le busco los tres pies al gato cuando la idea viene, la acepto y punto, inicialmente, ¿no? Después de todo un proceso de elaboración, pero inicialmente sí sabía que tenía que ser esta cuestión fragmentaria. Esto sí. O sea, esas partes que tú viste, sí, hay fragmentos que son casi los mismos que aparecieron al inicio, en la primera versión, cuando eran inicialmente, iban a ser solamente dos personajes, era solamente la campesina y la periodista, eran solamente ellas dos, eran estaban las escenas de violencia ya ahí, ¿ah? Y esas escenas casi que se han mantenido hasta la versión final. Ya aparecieron ahí, no fue como, no dije, en base a esto se tiene que armar todo. Y fue sucediendo así, ¿no? Cuando ya decido que ese pequeño fragmento sea una novela, dije, esta no, nos falta una más, ¿no? Tiene que ser la terrorista, que probablemente el personaje más difícil también. Más difícil, pero para mí particularmente más fascinante porque tenía que ver también con mi propia curiosidad de saber cómo es posible que alguien, ¿no? Que realmente está interesado en cuestiones de justicia social, termina derivando en actos, en crear actos terroristas, ¿no? No sé si llegaron, muchos de ellos estarán parte de la cúpula, pero ¿cómo se da esto? ¿No? A mí esa parte me la sigo preguntando, ¿no? Yo intenté, en cierto modo, resolverla con la novela, no sé si la resolví, al menos para mí misma, quizás quien la lea pueda tener alguna noción. A mí todavía me cuesta pensarlo, ¿no? Porque si eres alguien interesado en la justicia social, te importa la gente, ¿cómo terminas asesinando gente? ¿Cómo terminas cometiendo genocidios? ¿No? Esa parte a mí todavía me causa cortocircuitos. Pero digamos que lo camino de la tripa, las primeras ideas fueron esas, ¿no? Dando vueltas. Ahora sí, la parte del trabajo con el lenguaje es una parte que a mí también me fascina, ya es otra cosa, y sí diría que es una cosa un poco más racional, si hay que hacer esa distinción, ¿no? Entre la tripa y lo racional. Y sí tiene mucho que ver el proceso de corrección
que a mí también me gusta mucho hacerlo, pero ya es como tener, no sé, dos cerebros, ¿no? El cerebro, digamos, puramente de la tripa, el cerebro, digamos, artístico, intuitivo, preferiría llamarlo, ¿no? El proceso más intuitivo y luego está el proceso ya más de la artesanía, ¿no? De la artesanía, que es el trabajo del lenguaje, que también me gusta y son dos procesos como muy fascinantes, ¿no? Que no están tan separados al mismo tiempo, ¿no? No están tan separados, pero yo diría que en cada momento como que le vas poniendo un poquito más del otro, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Hay un proceso de construcción que es muy claro en la sangre de la aurora, ¿no? Porque están ahí las construcciones, la manera en que se organiza todo. Quizás el proceso es más mezclado con los cuentos, ¿no? Yo en la fase final de la sangre de la aurora, en lo que estaba ya corrigiéndola, empecé a escribir cuentos. Ah, qué guay. En parte sí, porque me quería salir un poco de la novela también, ¿no? La novela fue densa de escribir, me tomó varios años, ¿no? Es cortita, pero me tomó varios años. Y iba escribiendo cuentos, algunos que me los pedían para antologías, otros por mi propio impulso, pero era porque quería salirme del tema, ¿no? Mm. Así que eran cuentos que no tenían nada que ver directamente con la sangre de la aurora como tema, y terminé luego compilándolos en una colección que salió 3 años después, ¿no? Que se llama Coordenadas Temporales. Y esos cuentos, los cuentos sí los hago más como que en varias sentadas durante 1 o 2 meses, ¿no? Es diferente, pero es un poco más, más o menos sé para dónde voy cuando estoy haciendo un cuento. Y son cuentos de múltiples temas, hay incluso un par ahí sobre ciencia ficción, pero hay temas que están como por debajo, ¿no? Alguien notó y me decía, no, claro, acá lo de la violencia sigue, pero de otra manera. Hay temas de movimiento y viajes y migración también, pero de otro modo, ¿no? Y esos temas vuelven a reaparecer, creo yo, como temas, ¿no? Sobre todo la cuestión del movimiento ya en migrar y otras artes, pero de otro modo, ¿no? En migrar y otras artes, como te decía, el proceso fue distinto, porque habían textos que ya me habían pedido para otras publicaciones, yo los convertí por algún motivo en textos de viaje, creo, ¿sabes por qué fue en el fondo? Quizás porque fueron textos que aparecieron justo durante y después de la pandemia desde 2020, ¿no? Me pedían textos y decía, bueno, pueden ser tema abierto, sí, ¿qué tal diarios de viajes? Como 2 diarios de viaje. Pero claro, decía, ¿por qué estancia en movimiento? Justamente por el encierro que estudió por la pandemia. Yo creo que tuvo que ver con eso, más sumado a textos cortos que había estado escribiendo desde que llegué aquí en 2004, se fue armando eso, ¿no? Pero fue otro proceso como de edición que tuvo que ver con pensarlo como temas. Escribí también un par de ensayos breves específicamente para este libro, pero es un proceso, digamos, esa parte más como racional, organizadora, como te digo, también la disfruto mucho, ¿no? Me encanta esa parte que creo que es necesaria para todo escritor, porque hay un momento en que hay que tomar distancia de los textos, ¿no? Y verlos casi como poco con cierta distancia y maldad, ¿no? O sea, no enamorarse de lo que una misma hace, porque si no te sale cualquier cosa. Y es como hacer lo posible, claro, hacer lo posible de decir, no, no, esto es mío, pero vamos a, y saber cortar cosas también. Yo corto bastante, me gusta también cortar bastante, ¿no? Pero hay un punto que también tengo que agarrarme las manos y decir, no, no cortes tanto porque si no te quedas sin texto también. Pero ese es más o menos mi proceso, ¿no? Hay un proceso sí que yo le confío mucho la intuición, porque sé que después va a haber un proceso de edición donde vamos a ver cómo va. Total. Sí, yo creo que Claro. hay que tener ese doble estéreo ahí, el estéreo puesto, ¿no? Sí. Y me hace pensar, pero creo que escuchándote ya sé la respuesta. ¿Hay algún tema que tú digas, uy, me está viniendo la intuición o las vísceras me dicen esto, pero no me atrevo aún? Como temas a los que les dices, igual dentro de un tiempito, pero ahora mismo no me veo. O en general lo que te viene, saltas a por ello. ¿Cómo lo vives? No, no, el tema que viene con el texto nuevo que estoy trabajando y que me ha demorado, me está tomando varios años ya. El tema lo tengo desde, creo que entre lo que fue la publicación de la sangre y la publicación de los cuentos, ya el tema está ahí. No voy a decir el tema porque lo estoy trabajando Claro. todavía, Mm, que es el tema que está ahí, ¿no? Está en la tripa. Y aquí la cosa es diferente porque tiene que ver con una cuestión ya del trabajo con el lenguaje. Me está costando encontrar el tono. mm, Y el tono para mí es súper importante, ¿no? Más allá de la estructura y todo lo o el tipo de personaje y todo eso, para mí es la cuestión del tono, ¿no? Sí, sí, porque tiene que ver con la escucha también, ¿no? Con la sangre, como te digo, para mí fue rápido el tono del fragmento, el tono de las voces distintas, estaba ahí, ¿no? Estaba ese tono ahí.
Acá el tono me está costando bastante, ¿no? A ver, bueno, aparecerá en algún momento, espero, ojalá. Seguro. También creo que, no sé, también creo que en un punto hay como que ser paciente con una misma, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Respetar como tus tiempos e igual, seguro, vaya, visto lo que me has contado, que es por algo, porque hay un timing de algo que estamos esperando a que ocurra y ahí se dará. Ojalá, ojalá. Que así sea. Será así. Jo, qué guay, Claudia, me ha encantado charlar contigo. No, muchas gracias a ti. Gracias por las preguntas, gracias por enterarte. Mira tú que. Ay, no, pero me has dejado con las ganas de esa feria que hubo ahora ahí en Ay, sí, luego Suiza. te O sea, paso la información para que nos sí, sigas sí, ahí en dale. Instagram y yo estaré también pensando en ti para el año que viene. Sí, sería genial. A mí me encantaría, sí, sí. ¿Quieres Y que si lea el quieres, fragmento? venga, claro, cerramos con tu lectura, Dale. genial. Perfecto. Voy a leer un fragmento que es chiquitito, bueno, como todos los fragmentos en realidad de este libro del Migrano y otras artes, que esta estoy mostrando aquí la edición española. Española, vamos a llamarla española americana, ¿no? Porque aparece, es una editorial que se llama Small Books, que aparece que la editora trabaja aquí en Nueva York y también, como es española, también hace que el libro sea distribuido en España, ¿no? Entonces, es un fragmento cortito, solamente esta página que la voy a leer rápidamente. El fragmento se llama ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿Cómo quieres que te explique el origen cuando ni siquiera estoy segura del día? ¿O decirte un nombre de ciudad cuando ni siquiera sé mi dirección? Te escribiré una carta con lo más seguro que sé, mi nombre. No me la podrías responder de vuelta. Podrías escribir una respuesta, pero yo nunca la recibiría. ¿De dónde vengo? Estoy aquí, es lo que importa. ¿Dónde estuve antes? No es de dónde vengo. Podría ser un nombre de ciudad, uno solo. Podrían ser cinco, uno tras de otro, para establecer mi genealogía geográfica, mi mapa de ruta. Pero aún así, solo serían nombres, uno tras de otro. Un nombre no es nada, pero solo es el mío. ¿De dónde vengo? Preferiría un río, una flor, un pájaro, en lugar de una acumulación de edificios. Vengo de alguna parte, pero hoy estoy aquí. Wow, me encanta. Me encanta. Y me confirma una vez más que tenemos una visión muy similar de quiénes somos como personas y cómo vivimos la migración, que ya lo sentí leyéndote, pero es que este texto me lo recuerda. Gracias. Además que tiene, ay, no lo digo yo, ¿no? Justo en las presentaciones que hicieron ahora, creo que justamente rescataron esa parte poética también, ¿no? Que fue como mi modo de expresar también un aliento poético dentro de la prosa, ¿no? Pero, no sé, justamente también creo que fue un poco, me preguntaste, ¿no? Lo de por qué en este momento, justamente por eso, ¿no? Creo que hay muchas personas que también podrían sentirse como reflejadas en esta experiencia, ¿no? Y me encanta que lo hayas sentido tú también. Sí, me conecta, es que además, qué cosas, ¿eh? Unos meses antes, igual hubieras estado aquí en Suiza, hice una actividad con peques de 6 a 10 años en la Feria del Libro aquí en Berna. Y ya adrede, porque yo ya veía por dónde iban a ir los niños, que no tiene nada que ver con por dónde vamos los adultos, titulé la actividad ¿Y tú de dónde vienes? Y leímos un texto que se titula Migrantes, que escribió una amiga mía, Cristina Olevi, y compartimos preguntas y respuestas en torno a la migración. Y una de mis primeras preguntas fue, no me conocéis de nada, ¿qué queréis saber de mí? ¿De dónde vienes? Vino como de quinta o sexta pregunta. A los niños les da igual. Es, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Quieres jugar Como que, conmigo? digo, claro, probablemente me conozcáis mucho mejor a través de esas preguntas que a través de dónde vengo, que ni yo lo sé, un poco, estoy aquí, Claro, como que dices además tú. es dónde te pesca la pregunta, ¿no? Yo me acuerdo la primera Total. vez que a mí como que me hizo una bajada la pregunta, me la hicieron en Madrid, me acuerdo mucho. Y fue ese segundo, ¿de dónde vienes? Yo estaba ya viviendo aquí en Nueva York hace varios años, y fue el segundo de, claro, mira, vengo de Nueva York, pero el venir, dije, vengo de Nueva York, pero yo no soy americana, o sea, no soy gringa, obviamente, soy peruana, pero no vengo de Perú, pero también vengo de Perú, pero en este momento fue ese, y ahí se me quedó dando vueltas esa pregunta, y de ahí sale ese texto, ¿no? Que se composita. Y además hay un par de textos más que tienen que ver con esa pregunta, pero en modos distintos también, ¿no?
pero es siempre que está. Es una pregunta muy adulta, en realidad. Como que los Sí, niños, parece que pasa lo mismo, o sea, me encanta eso. total. Buenísimo, no, no, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti de nuevo. A ver si coincidimos pronto en directo. De esta vez se nos cruzan los caminos, pero a ver si pronto cuadramos en el mismo lugar. Por favor, avísame cuando vengas por aquí o si voy por ahí, nos vemos pronto, Lo espero. mismo, Dale. sí, Un gustazo lo y mismo. Un saludos a abrazo todos. grande. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.